el lado contrario a lo que establecen los estándares de derechos humanos internacionales. Y asimismo, en paralelo a como interés de la sociedad civil, de la prensa, de los medios por este tema de lo que ellos llamaban los niños apátridas de Chile, se comenzaron a presentar en mayor cantidad reclamos de nacionalidad. Desde el año 2012, 2013 y principios del 2014, la Clínica Legal de la Universidad Diego Portales, así como otras clínicas legales y la Corporación de Asistencia Judicial e incluso personas individuales con representación particular, presentaron presentaron reclamos de nacionalidad, que es un recurso especial que establece la Constitución, que le permite a cualquier persona que ha sido privada arbitrariamente o negado su derecho a la nacionalidad chilena de recurrir en una única instancia ante el Pleno de la Corte Suprema, es decir, ante los 21 jueces que componen la Corte, para que la Corte decida si efectivamente se le había restringido o no, se le había negado su derecho a la nacionalidad chilena. Durante estos últimos 3 o 4 años, la Corte ha sido conteste en reconocer el derecho a la nacionalidad de las personas nacidas en el territorio de Chile, independiente de la situación migratoria de sus padres. Y esto fue lo que gatilló entre digamos, todo este cúmulo de situaciones, pero principalmente los fallos reiterados de la Corte Suprema. Esto fue lo que gatilló un cambio en el criterio, en la interpretación que había hecho el Poder Ejecutivo sobre el otorgamiento de la nacionalidad. Entonces, en marzo del año 2014, cuando asume la presidenta Michelle Bachelet, ella establece, o a través del Ministerio del Interior y distintas circulares que salieron en un primer momento de Interior, después del Ministerio de Justicia, cuál es el nuevo criterio de interpretación de este artículo constitucional. Entonces se limita ahora, a partir del año pasado, el concepto de extranjero transeúnte solamente a tripulantes y a turistas. Y el fundamento detrás de este cambio de criterio, básicamente lo que hacen los ministerios de Justicia y del Interior al hacer este cambio, al dictar esta resolución, es apropiarse de los fundamentos que utilizaba la Corte en sus fallos sobre reclamos de nacionalidad, y lo que dicen es que hay que entender las palabras del artículo constitucional en el sentido natural y obvio que éstas tienen. Entonces transeúnte es quien transita o quien está de paso, y no necesariamente un migrante en situación irregular va a estar de paso, porque puede tener, a pesar de su estatuto migratorio irregular, vocación de permanencia. Además, citan los estándares internacionales de derechos humanos, el artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Nacionalidad, que señala que toda persona debe tener derecho a poder acceder a una nacionalidad y a la nacionalidad del territorio en el que nació, si es que no tiene derecho a otra. Como decía, uno de los fundamentos detrás de este cambio de criterio, básicamente el más sólido son los argumentos utilizados por la Corte Suprema y la cantidad de reclamos presentados ante la Corte Suprema. Informalmente, un funcionario una vez comentó que él dijo, si no, nosotros sabíamos que este era el próximo caso que iba a tener Chile en la Corte Interamericana, entonces por eso decidimos cambiar el criterio. Y además señalan que el Estatuto de los Padres no puede ser una razón válida para privar de la nacionalidad a un hijo, y que el Estatuto no se comunica de los padres, el Estatuto Migratorio no se puede comunicar de los padres a los hijos. Ahora, lo que yo quería mostrar un poco con todo este cambio de criterios y cómo fueron pasando los presidentes a través de los distintos criterios es que es una interpretación que hace la administración pública, sí, pero que depende como de una decisión política, no hay nada cristalizado, es decir, nada garantiza que en 2 años más, cuando cambie el gobierno nuevamente, volvamos a tener una interpretación restrictiva similar a la que se había adoptado en el año 96, ¿no es cierto? Por ejemplo, se habla de que Sebastián Piñera puede ser un posible candidato presidencial para el próximo periodo,
por la crisis que está sufriendo la concertación, entonces nada indica que no podamos volver a este criterio de interpretación restrictivo del derecho a la nacionalidad. Y eso un poco es lo que gatilla nuestro interés en trabajar este tema, porque básicamente alguien podría decir, bueno, pero ahora ya está resuelto, porque cambió el criterio administrativo. Claro, pero con el cambio del criterio administrativo no hacemos nada, primero porque el cambio del criterio administrativo básicamente solamente eso, no significa que el Estado salió a buscar a todos los niños que estaban inscritos como hijos de extranjero transeúnte, ni que tampoco significa que el día de mañana, incluso este gobierno puede decidir cambiar y volver a la interpretación anterior. Entonces por lo que nosotros estamos abogando es el objetivo de máxima, por supuesto, es una reforma constitucional, que acá en Chile se está debatiendo la posibilidad de, bueno, y fue una de las promesas de la campaña de Michelle Bachelet, reformar la Constitución de 1980, porque fue dictada en un periodo de dictadura, etcétera, etcétera. Y obviamente, si eso se da, nuestro interés va a ser que ese artículo constitucional se modifique y se elimine la excepción de los extranjeros transeúntes con relación al principio de ius solis. Pero si no llegamos a ese punto, obviamente tenemos que buscar como alternativas intermedias que pueden ser incluir un artículo en el proyecto de ley de migraciones que sea una interpretación una interpretación del artículo constitucional que sea adecuada y conforme a los estándares internacionales. Y por otra parte, y en paralelo en lo que nosotros estamos trabajando ahora, es en buscar la rectificación de todas las partidas de nacimiento que rechazaron la nacionalidad de Chile desde nuestro punto de vista en forma arbitraria. Entonces, un poco con esos objetivos en mente fue que nosotros comenzamos a trabajar y a investigar más el tema, y a fines del 2014, a través de una solicitud de acceso a la información, el Registro Civil nos informó que entre el año 2000 y el 2014 se produjeron 2.842 inscripciones de niños como hijos de extranjero transeúnte en el país. Hicimos la solicitud también hacia atrás, ¿sí? Es decir, 10 años, desde el año 90 al 2014, pero nos dijeron que no nos podían entregar la información entre el año 90 y el año 2000 porque no la tenían digitalizada y no la tenían en formato accesible. Pero nosotros sabemos, por el trabajo de campo que hemos realizado, a través del cual encontramos muchos casos que son mayores de edad y tienen más de 14, 15 años, por lo tanto nosotros creemos que hay un universo todavía mayor de adultos que no tienen nacionalidad chilena. Nosotros registramos algunos casos, pero estamos seguros, por lo tanto, que puede haber más personas en esta misma situación. Y lo otro interesante de esa primera solicitud de acceso a la información que nosotros hicimos fue que arrojó que el 50% de los casos se registraron en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Arica es la región que bordea con Perú, e Iquique es la región que tiene frontera compartida con Bolivia. Y muchos de estos casos no se encontraban propiamente en la ciudad de Arica, sino que en pueblos en el interior de Arica, principalmente en el Valle de San Miguel de Azapa, en la ciudad de Putre, y más en la región de Tarapacá también, en zonas cercanas a la frontera con Bolivia, con Colchane, la ciudad de Colchane, que es el pueblo cercano a Bolivia. Entonces, eso nos llamó mucho la atención y nos hizo suponer en un primer momento que podía haber una vinculación entre pueblos originarios, nacionalidad, migración y obviamente como todos patrones vinculados a discriminación, ¿no es cierto? Porque la falta de nacionalidad o la inscripción como hijo extranjero transeúnte afectaba en mayor medida estas zonas. Entonces fuimos hacia allá, fuimos como en el marco de este proyecto que nosotros, que les comentaba al inicio, que estamos implementando junto a Open Society. En el mes de junio viajamos a Iquique, al interior de Iquique, a la frontera con
con Bolivia. Es altiplano, son 3.000 metros de altura, temperaturas bajo cero de noche y muy frío durante el día, o sea, son condiciones geográficas totalmente adversas y como digo yo, ahí el Estado atiende cada 15 días porque no hay nada, y cuando digo nada, hay nada, y como ven en las fotos hay llamas básicamente, niños, escuelas, pero son pueblos que están muy abandonados y las personas que viven ahí se encuentran en una situación muy vulnerable. Esta fue nuestra primera aproximación al terreno, entonces antes de ir habíamos hecho contacto con los municipios, con las escuelas y con algunas personas porque habíamos tenido acceso a algunas partidas de nacimiento. Entonces, con eso estuvimos una semana recorriendo distintos pueblos del interior y encontramos cerca de 30 casos de hijos de extranjero transeúnte. Pero lo interesante también de este viaje fue que descubrimos que, que cuando nosotros empezamos, nos contactamos con los municipios, con distintas personas, organizaciones, y en este viaje descubrimos que lo más efectivo era ir directamente a las escuelas y revisar en las escuelas los certificados de nacimiento. Entonces, con ayuda de los directores y del personal, accedimos a todos los certificados de nacimiento de algunas escuelas, y ahí fue que encontramos los casos, y así fuimos poniéndonos en contacto con las personas, registrándolos, etcétera, etcétera, y preguntándoles también si ellos sabían que podían rectificar las partidas de nacimiento, si sabían que había habido un cambio de criterio. La verdad es que nadie conocía esta información, no manejaban esta información. Solamente en un caso, en una de las ciudades más grandes, nos dijeron que sí, pero que estaban en trámite hace un año y que todavía no tenían respuesta y que les habían pedido probar o demostrar cumplir con ciertos requisitos con los que ellos no podían cumplir. Entonces, esa fue nuestra primera aproximación al norte en la ciudad de Iquique. Luego fuimos a Arica, ¿sí? Que es la frontera con Perú. Y acá directamente, con la experiencia de Iquique, fuimos directamente a escuelas. Entonces recorrimos 2 liceos o 3 liceos en el Valle de Azapa, que es hacia el interior. Para que tengan una idea, están como entre 30 y 50 kilómetros de la ciudad de Arica, en donde hay una gran cantidad de población migrante, mucha de ella en situación migratoria irregular, y fuimos directamente a las escuelas a revisar las partidas de nacimiento y así fue que encontramos 100 casos de hijos de extranjero transeúnte. Y que las edades de estos casos varían como son niños que están escolarizados, no hay casos o no hay muchos casos de recién nacidos, pero había casos de niños entre 5 y 28 años, que no era alumno, pero era padre, conocido, vecino, que tomó conocimiento que nosotros estábamos ahí y se acercaron al registro. Entonces, en términos, digamos, numéricos, la experiencia en Arica fue mucho más exitosa, pero nosotros creemos que, porque ahí fuimos directamente a las escuelas, ahora nosotros creemos que si volvemos a Iquique probablemente vamos a encontrar muchos más, porque nos quedaron muchas escuelas por recorrer, es decir, nosotros creo que estamos como en la punta de un iceberg. Entonces, de estas dos, ustedes, digamos, teniendo presente que fueron 2 semanas de trabajo en terreno nada más, nosotros llegamos a registrar 124 casos. La mayoría de los casos, los padres son de nacionalidad boliviana. Hay algunos casos que se nacionalizaron, los padres son nacionalizados chilenos y por eso la respuesta que dan en el registro civil cuando van a preguntar por la situación de sus hijos, les dicen, bueno, no, pero que espere hasta cumplir los 21 o los 18, en el caso de los hijos de personas nacionalizadas, que espere hasta cumplir la mayoría de edad para poder nacionalizarse. Entonces, esa es la solución que están ofreciendo, la nacionalización, cuando sabemos que la nacionalización no es lo mismo que la nacionalidad, digamos, por derecho. Entonces, lo otro que nos llamó mucho la atención es que son niños que están en esta situación desde su nacimiento, pero no es que nunca la pueden resolver. La edad promedio de estos 124 casos son 10 años, que van desde los 28 hasta los 5 años.
Otro dato interesante que nos arrojó este trabajo de campo es que la mayoría, yo me atrevería a decir el 90% de los casos, se reconocen como parte del pueblo aymara. Entonces, nuestra hipótesis del inicio, que había alguna vinculación con pueblos indígenas, se confirmó con este muestreo, por lo menos en el norte. Lo otro que no digamos, que no teníamos tan claro al iniciar el proyecto, pero que efectivamente se confirmó con el trabajo de campo, es que hay serias limitaciones para acceder a la justicia, no solo a la justicia entendida como el poder judicial, pero también a los órganos de la administración pública. No hay presencia. Muchos de los padres están en situación migratoria irregular, no tienen cédula de identidad, no pueden ellos acercarse a las autoridades porque tienen temor, entonces mucho menos lo van a hacer con sus hijos. Los hijos van a la escuela porque pueden, son admitidos en las escuelas, pero así y todo, al estar en las escuelas hacen una distinción entre los nacionales, ¿sí?, los migrantes en situación regular y los hijos de extranjero transeúnte o en estos casos los niños que no tienen nacionalidad porque no pueden acceder, por ejemplo, a becas que otorga el Estado de los útiles escolares, becas de alimentación. Se da una paradoja también porque si bien la mayoría de ellos se reconocen parte del pueblo aymara, no pueden acceder a las becas que otorga el Estado para los pueblos indígenas porque no son chilenos o no tienen una situación, sí, porque no son chilenos básicamente. Y el problema grande que tenemos ahora con el acceso a la justicia, y que es algo que nosotros nos estamos enfrentando y que estamos tratando de dilucidar para poder presentar estos casos en la corte, es que no hay forma de otorgar un poder notarizado o una escritura pública para poder ejercer una acción judicial. Y hemos conversado con gente que está en la Corte Suprema y nos han dicho que es muy difícil que el caso sea admitido, es decir, que lo van a rechazar. Si es que nosotros quisiéramos presentar estos 124 casos a través de un reclamo de nacionalidad, que es un poco la idea que tenemos de litigio estratégico del caso, nos dicen que es probable que se rechace por admisibilidad, es decir, que ni siquiera entren a conocer el fondo del asunto si es que no podemos presentar una escritura pública en todos los casos. La escritura pública tiene un costo muy elevado, para empezar, y segundo, que muchas veces la gente no tiene cédula de identidad, por lo tanto no puede otorgar una escritura pública, tampoco puede trasladarse hasta la escribanía, a la notaría, porque eso tiene un costo, la escritura pública tiene un costo muy elevado también, que eventualmente lo podríamos cubrir nosotros, pero es como nada más para retratar que es lo que conversábamos con otra de las organizaciones que están involucradas en este proyecto, es cómo desde el tema de la nacionalidad pudimos como ver o sacar una fotografía de una serie de otras vulneraciones que sufren las personas que están en esta situación, que trascienden el solo hecho de no tener nacionalidad. No es que solamente no tienen nacionalidad, es que por no tener nacionalidad o además de no tener nacionalidad, ven limitado el goce del derecho a la educación, a la salud, no pueden acceder a la justicia, viven en una situación de pobreza, en algunos casos extrema, y bueno, y eso es lo que en este momento estamos tratando de resolver, no sé si resolver, es muy ambicioso, pero de abordar de alguna manera a través de distintas estrategias. Uy, se fue. Sí, sí, sí. Ya termino, que se me fue la presentación. Ahí está. No, está bien. Delfina, fíjate que tu cámara está bien prendida. ¿Está prendida? Perfecto. No, no, fíjate que lo está, porque creo que te perdimos en la cámara. Ah, pero me perdieron, ya. ¿Puedes prenderla de nuevo? Antes? Ya, espérate. Sí, voy a ver si la puedo prender. Ahí. Ahí está. Ahí la estoy prendiendo.
Ah, ok, perfecto, puedes seguir. Y me veo como negra, ¿o no? Ahí está. Ah, sí. ¿Y la presentación está, el PowerPoint? Sí, ok, perfecto. Ahí está. Ya, y lo último que quería como compartir con ustedes antes de terminar y dar lugar como a las preguntas y a la parte de conversación, era, siempre cuando hablo de este tema de nacionalidad y un poco del proyecto que estamos haciendo, como darle como un rostro humano también al problema, porque eso también ayuda a aterrizar la situación. En la foto pueden ver a Andreina. Andreina vive en la zona en el interior de la región de Tarapacá, que es a varias horas, a un par de horas de la ciudad de Iquique, junto con una de sus hijas. Ella tiene 2 hijos. Ambos niños están en situación migratoria irregular. Ella es boliviana, vive al borde de una autopista con sus hijos y trabaja esporádicamente. Y uno de sus hijos, que no está en la foto, pero su niño, que tuvo necesitó atención médica en algún momento porque tenía un problema, una infección en el ojo, y como no tenía nacionalidad, le negaron el acceso a la salud cuando él tenía 5 años y perdió la vista. Y después, y la otra foto es de una familia que se encuentra en la ciudad de Arica. Él es Domingo y su esposa Antonia y sus 6 hijos de distintas edades, desde los 16 hasta el más pequeño tenía 7 años. Ellos son analfabetos, vinieron hace muchísimos años desde Bolivia y como ven ahí en la foto hay unos pimentones, unos morrones verdes atrás. Ellos trabajan en el Valle de Azapa, la cosecha de los pimentones, que es en general la gente que vive en el Valle de Azapa, en el interior de la ciudad, en el interior de la región de Arica, se dedica al trabajo en la agricultura. Ellos no saben ni leer ni escribir, sus hijos sí, porque van a la escuela, y los 6 están en situación de hijo de extranjero transeúnte, no tienen nacionalidad. Y sufren discriminación a diario en las escuelas porque, como les dije, no pueden acceder a las becas, son discriminados por sus propios compañeros que en el recreo les gritan, no sé cómo saben, ni tal vez no sé si entienden lo que significa ser transeúnte, pero ellos cuentan que en el recreo les gritan transeúnte, transeúnte. Entonces, la verdad es que sufren una discriminación muy, muy, muy fuerte. Bueno, estamos yo les estoy contando un poco, con esto termino, un poco cuál es la situación, un poco nuestro proyecto, que como les conté tiene este componente de litigio estratégico. La Corte Suprema, a quien le presentamos el caso, a la Dirección de Estudios, está súper interesada en este tema y en que nosotros podamos hacer junto a ellos lograr algún impacto en el diseño, en el desarrollo de la política pública, y nuestro objetivo de máxima, además de la reforma constitucional, como les decía, es rectificar, es conseguir la rectificación de todas las partidas de nacimiento de los niños que fueron inscritos como hijos de extranjeros transeúntes en Chile. Nada, y con eso termino.